¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdez. En esta ocasión te mostraremos cómo resolver este problema referente a refracción. Y bueno, de hecho esta demostración la habíamos hecho ya en el ejercicio anterior, ¿sí? Yo les comentaba precisamente esta parte. Si ustedes tienen muchísimas interfaces, no pasa absolutamente nada con que ustedes relacionen la primera, que es la de incidencia, con la última, que es de refracción, pues podemos usar la ley de Snell, ¿no? Y bueno, en este caso, si la primera y la última son el mismo, como en el problema anterior, pues podemos demostrar pues que el ángulo de entrada o de incidencia pues es igual al ángulo de salida, que fue lo que comprobamos aquí, nos dio 60 grados y bueno, nos dio aquí también 60 grados. Entonces, bueno, voy a usar este mismo problema para demostrar esto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí teníamos una interfaz que era aire y agua, otra interfaz que era agua y vidrio y otra última interfaz que era vidrio y aire. Entonces, si se fijan, la primera y la última pues eran la misma. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nombrar índices de refracción 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aplicar la ley de Snell para pues esta primera interfaz. Recuerden que la ley de Snell nos dice que el índice de refracción 1, o en este caso le voy a cambiar por la letra I, que es el de incidencia, por el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción 2, que bueno, le voy a cambiar, en vez de número le voy a poner R, porque tenemos varios números de índice de refracción, ¿sí? Que sería el índice de refracción 2, que sería en el medio refractor, por el seno del ángulo de refracción, que bueno, en la fórmula original dice teta 2, pero bueno, si nosotros despejamos el seno de teta r, sí que sería el seno del ángulo de refracción, pues sería igual, voy a borrar por aquí esta parte, sería igual, en este caso, a el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo de refracción, del ángulo de incidencia, perdón, entre el índice del medio refractor, por decirlo así. Entonces lo que hicimos aquí para demostrar precisamente esto es aplicar esta ecuación para la primera interfaz. Luego tenemos que saber que el ángulo de refracción que nos dé la primera interfaz, pues se convierte en el ángulo de incidencia de la siguiente interfaz. ¿Sí? Y nuevamente, pues este ángulo de incidencia nos va a generar un ángulo de refracción en la segunda interfaz y este ángulo de refracción pues sería el mismo ángulo de incidencia en la tercera interfaz que tenemos aquí. Y esto lo podemos aplicar en todas las interfaces que ustedes quieran, todos los medios que atravesemos, ¿sí? Pues nos daría más o menos el mismo resultado. Entonces, bueno, yo les comentaba que teníamos de un medio 1 a un medio 2, ¿sí? Usando esta formulita que habíamos hecho por aquí, ¿sí? Aquí lo aplicamos precisamente para el medio original, el incidente 1 y el medio final, que era el mismo que era aire, entonces se cancelan y pues nos queda que el ángulo es el mismo, pero bueno, vamos a aplicar este aquí. Entonces, bueno, el seno del ángulo de refracción 1, que sería para la primera interfaz, que sería entre 1 y 2, pues sería igual a N1, que es el medio incidente, por el seno del ángulo de incidencia 1, que en este caso, bueno, eran 60 grados, pero puede ser cualquier valor, entre el índice de refracción del medio 2, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaría esto. Ahora tenemos que considerar lo que ya les comenté, ¿sí? Que el ángulo de refracción 1, pues va a ser igual al ángulo de incidencia en la siguiente interfaz, que sería la 2. Por lo tanto, el seno del ángulo de incidencia 2, pues es igual al seno del ángulo de refracción 1, que sería este que acabamos de calcular. Entonces, volvemos a aplicar la misma fórmula, pero ahora de 2 a 3. El seno del ángulo de refracción 2, ¿sí? Que sería en la segunda interfaz, pues sería el índice de refracción del medio 2, que es el primero que tengo entre esta interfaz, ¿sí? Entre el índice de refracción del medio 3, que es el que tendría después en esta interfaz, y esto multiplicando por el seno del ángulo de incidencia, pero sabemos que el ángulo de incidencia, pues es igual a esto que tenemos aquí. Entonces nos quedaría N2 entre N3, que serían estos dos, por N1 entre N2 por el seno de teta de incidencia 1. Entonces se cancela N2 con N2 y me queda N1 con N3 por el seno de teta I1. Entonces podemos demostrar aquí que, aunque yo tenga aquí dos interfaces, pues se relaciona la última con la primera nada más, ¿sí? Y bueno, pues si lo volvemos a aplicar otra vez a la siguiente interfaz, pues sabemos que ahora es de 3 a 4. El ángulo de incidencia, o bueno, el ángulo de refracción 2, pues tendría que ser igual al ángulo de incidencia 3,
¿sí? Que sería en este caso el teta g que le llaman por glass en inglés, ¿sí? Y bueno, eso nos ocasionaría que el seno del ángulo de incidencia 2, ¿sí? 3, perdón, sea igual al seno del ángulo de refracción 2. Y bueno, el ángulo de refracción 2 pues sería este. Entonces nos quedaría la misma ecuación. El seno del ángulo de refracción 3, que sería ya en la última interfaz de este problema, pues sería igual a n3 por el seno del ángulo de refracción 3, del ángulo de incidencia, perdón, 3, entre el índice de refracción 4, que sería de la última interfaz. Y bueno, sabemos que este seno, pues es igual al seno de refracción de la interfaz anterior, que es igual a esto, ¿no? Entonces nos quedaría n3 entre n4 por n1 entre n3 por el seno de teta de incidencia 1. Entonces se vuelve a cancelar n3 y nos queda n1 entre n4. Entonces, aunque yo llevo aquí dos fases, pues únicamente se relaciona la tercera, ¿sí? La última, el último medio, pues con el medio inicial, ¿sí? Y bueno, si lo paramos hasta aquí para ya no hacer más y más y más fases, pues podemos notar esto, ¿no? Yo tengo un índice de refracción o el de incidencia, y tengo un índice de refracción, el final, ¿no? Entonces, si valen lo mismo, tiene que significar que es el mismo medio. Entonces se cancelan porque valen lo mismo. Y me queda que el seno del ángulo de refracción del último medio, sí, que era el de salida, sí, y es igual al seno del ángulo de incidencia del primer medio, que sería el de entrada. Y bueno, si cancelamos los senos, pues nos queda que el ángulo de refracción 3, aunque yo tenía aquí dos interfaces, sí, este ángulo de refracción, pues es igual al ángulo de incidencia, sí, este sería el ángulo de incidencia 1, este sería el ángulo de refracción 3, ¿sí? Y bueno, comprobamos que es el mismo y esto va a aplicar y sigue aplicando si tengan más fases o más interfaces o más medios donde atraviese la luz. Y bueno, pues con esto podemos demostrar pues, que los ángulos de incidencia son los mismos, ¿sale? Independientemente de los medios que tengamos, si el de entrada y el de salida pues es el mismo, pues yo voy a tener pues que los ángulos son el mismo, ¿no? Entonces la conclusión pues sería que el ángulo de incidencia pues sería igual al ángulo de refracción final, ¿sí? Siempre y cuando el medio inicial y el medio final sean el mismo, es decir, que sean iguales. Y bueno, con esto terminamos en esta ocasión. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestro contenido con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda servir. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.